puedo poner para que filme la pantalla de la compu. ¿Te jode ahí? No, no. Acá vamos a ver unos chequeos que hace el equipo. Dice Analyzing Piezo Voltage. Son las tensiones de los piezoeléctricos. ¿Está Juan por ahí? Bueno, hoy le comentaba de los piezoeléctricos que controlan el espejo fijo. Esto es una cuestión técnica que no vale la pena entrar mucho en detalle, pero básicamente lo que vamos a esperar acá es que me diga PAS. 101 PAS, 102 PAS. Y lo último que chequea es el Power Spectrum, es el nivel de energía. Me dice Power Diagnostic, PAS, y me da unos valores que son los valores de energía que encontró. Si alguno de estos tres chequeos lo encontrara fuera de rango, lo primero que va a intentar él es decirme, recomiendo un autoajuste. Lo que hace el autoajuste es tratar de optimizar la alineación del interferómetro. Eso se puede hacer desde acá, Instrument, Auto Adjust. Si está accesible para que lo haga el usuario, no hay problema. No hay problema en hacerlo. Esto puede pasar, puede llegar a pasar con el paso de los meses y sobre todo ahora que el equipo está recién instalado, hasta que se asientan todas las partes del interferómetro. Podría pasar que se le vaya un poquito de rango la alineación y que él en algún momento decida que conviene hacerla. Entonces si la pide, no hay problema, la hacemos y no pasa nada, no hay riesgo de romper nada. ¿Ahí en ese caso no va a poner alguna de las luces esas en verde? No, porque en este caso lo que tenemos acá es el nivel de humedad, la lámpara que está encendida y el láser que está encendido. Si perdemos alineación, nada de esto falla. Simplemente significa que se nos ha movido un espejo un poquito más allá del rango que él puede controlar. Claro. Entonces va a intentar hacer un reajuste. Voy a buscar el manual acá en el equipo. Supongo que todos ustedes habrán estudiado cómo es el interferómetro alguna vez, pero les refresco. Este es el esquema de cómo opera el equipo. El corazón del interferómetro es esto. Son dos espejos, un semiespejo, está dibujado a 45 grados acá, una fuente de luz infrarroja y en el otro extremo el detector. Entonces, la luz de la fuente ingresa a través de un espejo, llega hasta este es el semiespejo, es el beam splitter que hablábamos hoy, que es esta pastilla de bromuro de potasio, que está espejada con una capa muy fina de germanio que deja pasar la mitad de la luz y la mitad la refleja. Entonces, lo que tenemos es mitad de la luz reflejada, mitad de la luz pasa. De ambos espejos vuelven y se vuelven a encontrar en el centro. Cuando hablamos de la alineación, hablamos de que se tiene que volver a encontrar exactamente en el mismo punto donde partieron. Y eso implica que una fracción de grado que se me mueva este espejo ya no se encuentra en el centro y no se produce la interferencia. Entonces esto no anda. Eso es lo que él va a chequear. ¿Está? Después, bueno, de acá, al volverse a encontrar, ya con la interferencia producida, llegamos hasta el detector. Acá en el medio es donde ponemos la muestra. Y esto es lo que estamos protegiendo de la humedad. Bueno, hay un espejo que se mueve y hay otro que está fijo, ¿no? Y el fijo, a su vez, tiene cierto control de lo que es el eje X y el eje Y para compensar las pequeñas diferencias, las pequeñas variaciones que puede haber en la alineación cuando este se mueve. O sea, porque el movimiento de este obviamente va a hacer que este punto
se mueva un poquito. Entonces esas pequeñas diferencias él las corrige con los piezoeléctricos aplicados en el espejo fijo. Cuando hago el autoajuste, lo que estoy haciendo es optimizando la posición de esos piezoeléctricos. Puede pasar que yo me haya olvidado una muestra colocada o que haya algo obstruyendo el paso de luz, y en ese caso, cuando él hace el diagnóstico de energía, Power Diagnostic, si le da un valor muy bajo o cercano a cero, me va a decir que no pasa. ¿Está? Entonces, en esa condición, él puede ser que me digan, necesito un autoajuste. En realidad, antes de hacer un autoajuste, lo primero que tengo que hacer es ver que no haya nada obstruyendo el paso óptico, ¿no? Porque podría ser una... Esa medición también serviría para observar, digamos, si un material, se puede medir algún material o no. Digamos, un tipo de carbón que es más oscuro o algo así. No. En ese caso tendríamos que hacer otro tipo de análisis, ya directamente haciendo un monitoreo de la señal. Pero en realidad lo que él está chequeando acá es, él espera un nivel de energía mínimo que está considerado como bueno para poder trabajar. Pero, digamos, no está relacionado con si una muestra es más o menos opaca. Eso lo tendríamos que ver por otro camino. Ya midiendo la señal de... O sea, siempre al inicializar el equipo, recuerden que no tenga nada obstruyendo el paso de luz. A veces uno por ahí se olvidó una muestra y eso podría estar interfiriendo en la medición de energía que él hace. Bueno, entonces terminado el proceso de inicialización, el equipo es simple as, así que primero tenemos que tomar un blanco, que es lo que llamamos el background. Ya está escribiendo. Es mi mate, por eso. La regla tenerte 2 segundos, se lo dije. No, yo Para que sea serví. perfecto, tiene que ser. Yo serví, ¿cómo se dice? Se ve. Claro, lo único le estás diciendo a la mujer que sea colombiano. Hace menos de 3 años que aprende a ¿Por qué tomar tenemos mate. colombianos? Ah, sí, ahí está. Bullying. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, como por ahora no tenemos accesorios para colocarle distintos tipos de muestras, lo que vamos a hacer para mostrar cómo sería la adquisición normal de una muestra es usar este film de poliestireno que viene con el equipo. Este film se coloca directamente ahí en el paso óptico. Antes de pasar el film tenemos que tomar la referencia, el background. Si fuera una muestra diluida en bromuro de potasio, tendría que poner el bromuro de potasio como parte del background, ¿no? En este caso vamos a hacerlo con el portamuestras vacío. Entonces, acá vamos a trabajar, vamos a dividir en transmitancia. Acá tenemos transmitancia, absorbancia. Power es una forma de visualizar la señal sin hacer la compensación de energía, o sea, sin hacer la compensación de background. Estaría haciendo la lectura en simple as, no es un modo analítico, simplemente para ver la energía. Y arriba del todo, el interferograma me permite ver cómo llega la señal al detector, lo que realmente está viendo el detector antes de aplicar la transformada de Fourier. Tampoco es un modo analítico. Pero, eso es como para ver cómo está preparada una pastilla, ¿no? Si está muy compacta, muy opaca. No, eso lo puedo ver directamente en transmitancia. O sea, el interferograma es el dato crudo, para que se den una idea. Hay muchas cosas en el software que responden a veces a los requerimientos de la industria farmacéutica. La FDA, una de las cosas que le exige a la industria es que el dato crudo tiene que estar junto con el dato
que yo reporto. Y acá el dato crudo, lo que ve el detector, antes de hacerle ningún tipo de manipulación, es el interferograma. Que lo podemos ver, después lo podemos ver, pero de ahí no podemos sacar ninguna información analítica en realidad. ¿Está? Pero tiene que estar, porque lo exige la industria. Entonces, habitualmente vamos a trabajar en transmitancia, salvo que queramos hacer una cuantificación. El ítem que sigue, que se llama apodización, no vamos a entrar mucho en detalles, pero les cuento qué es y por qué está. Fíjense que hay varias opciones. Y hay una que viene puesta por defecto, que se llama Hack-Gensel. Esto tiene que ver con la transformada de Fourier, la real, la que se produce en el equipo. La transformada de Fourier, ustedes saben, es una integración que va hasta el infinito. Y eso, aplicado al desarrollo matemático del instrumento, significaría que el espejo se está moviendo hasta el infinito. Como eso no es verdad, lo que tenemos que hacer es aplicar una función que me acerque lo más posible a la realidad, o sea, que me acote el rango de movimiento del espejo. Esa función que se aplica a la transformada de Fourier es la apodización. Y como es una aproximación, ninguna de estas me va a dar un resultado perfecto, solo me voy a aproximar, y entonces cada aproximación tiene sus pros y sus contras. Algunas de estas me van a dar una mejor resolución a costa de empeorar la relación señal-ruido y viceversa. Si mejoro la relación señal-ruido, empeoro la resolución. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer, qué es lo que me interesa a mí, va a ser cuál es la apodización que más me interesa usar. La que viene por default, Hack-Gensel, está en el medio, digamos, es una buena relación señal-ruido y una buena resolución. Entonces, habitualmente para trabajo de rutina es la que se usa y uno no se preocupa mucho por cambiarla. ¿Cuándo la podría cambiar? Bueno, en el manual están los desarrollos de cada una de las apodizaciones, si quieren ver cómo es la ecuación, pero lo que les puedo decir es que, por ejemplo, square triangle, triangular al cuadrado, es la que me da la mejor relación señal-ruido, a costa de empeorar la resolución. Y al revés, la mejor resolución la tengo con Boxcar, con una relación señal-ruido bastante pobre. Sin embargo, esta es útil cuando yo quiero ver gases. Los gases tienen muchas bandas de absorción muy angostas y muy pegadas una de otra, entonces ahí yo necesito, me interesa tener la mejor resolución posible a una costa de perder algo en el ruido. Entonces, bueno, uno acá puede jugar, no hay problema en esto. Lo que sí tener en cuenta es que si yo tengo un espectro y lo quiero comparar con otro adquirido en otro momento, tratar de hacerlo con la misma posición. Y cuando haría con el drift, la refractancia, ¿también hay alguno que es mejor para la refractancia? Esto no, es igual porque acá estamos hablando de resolución y relación señal-ruido. Porque como ese también tiene... Si vamos al caso, la relación señal-ruido en el drift va a ser un poquito peor que en transmitancia. Siempre porque vas a tener menos señal, hay más espejos en el camino, la reflexión de la muestra es pobre, entonces uno está trabajando con señales de la energía baja, así que la reacción señal-ruido va a ser bastante pobre. Pero bueno, lo que pasa es que hay que ver el compromiso con la resolución que yo quiero ver. Normalmente para muestras líquidas y sólidas, Hack-Gensel anda bien. Pero bueno, si ustedes están haciendo algún tipo de investigación y quieren probar con diferentes apodizaciones, para eso están. Por eso te pagamos. Y el ítem que sigue es el número de scans. Vieron que yo les decía que el espejo móvil tiene un movimiento tipo pendular,
En cada avance del espejo sale un interferograma completo y eso implica un espectro completo. Claro, ese es el scan que yo te decía. Exactamente. ¿Cuántos Vos preguntabas cuántos scans. Bueno, Ajá. el default que te pone es el 45 cuando se instala. Es un lindo número, entre 40 y 45 es un buen número para tener una buena relación señal-ruido. Claro. Lo que yo estoy haciendo es tomando 45 espectros y promediándolos. Mucho más que esto, no sé si... O sea, se puede hacer, no hay problema, pero a lo que voy es que quizá hay otros efectos que se empiezan a sumar que van a empezar a conspirar contra el resultado. Son 40 espectros por segundo. No. 40 espectros en escala. total y me quedo con el promedio. ¿Y cuánto demora cada espectro? ¿Cuánto demora? Depende de la resolución. Para una resolución 4 típica, más o menos en un segundo tenemos un espectro. O sea, 40 scans serían unos 40 segundos aproximadamente. ¿Y qué pasa si le pone que la resolución sea más rápida? La resolución, lo que pasa es que la resolución impacta directamente en el rango de movimiento del espejo. Entonces, si yo le pido más resolución, se va a tener que mover más el espejo, por lo tanto va a tardar más cada scan. Si yo lo quiero hacer más rápido, le puedo poner resolución 16, lo voy a hacer muy rápido, pero voy a perder mucho en resolución. 16 sería como ampliar el ancho de la ranura en un equipo dispersivo, porque acá no existe la ranura físicamente, pero es el equivalente a la ranura. ¿Por qué se pone en 4 esto cuando se instala? Bueno, porque 4 es una resolución típica para líquidos y sólidos. Por el ancho que tienen las bandas de resolución en un sólido, en resolución 4 y a veces hasta en 8 se pueden hacer muy buenos espectros. ¿Y en un gas qué convendría? Y en un gas, claro, en los gases las bandas son muy angostas, entonces ahí hay que trabajar en 2 o en 1. Acá tenemos hasta 0,5. Tenemos hasta 0,5, pero 0,5 la relación señal-ruido se nos empeora mucho. Lo podemos ver simplemente ahora cuando hagamos el background, la humedad del ambiente.